Hola, muy buenos días, buenas tardes, depende de donde nos estén viendo. Estamos muy contentos el día de hoy aquí de poder volver a reunirnos para seguir conversando acerca del decreto de Chile como marco referencial para la regulación de la naturopatía en Hispanoamérica. El día de hoy estamos aquí con Manuel Navarro, quien es presidente de OCN-FENACO, con el doctor Abed Burgos, quien es rector de IMN de Chile, Instituto de Medicina Natural, con María José Salas Frau, quien es la encargada del comité científico de OCN-FENACO, con Tina Hauser, quien es directora de Relaciones Internacionales de OCN-FENACO, y, bueno, yo que les habla, Jocelyn Toledo, presidenta de ONG Naturópatas para Chile. La semana anterior estuvimos conversando acerca del decreto. Analizamos qué es lo que es la naturopatía, las materias que tiene este decreto, qué es lo que se pide para que un naturópata pueda ejercer la naturopatía, los conocimientos, qué es lo que exige el Ministerio de Salud, y estuvimos analizando varias cosas. Por ejemplo, las definiciones de naturopatía, la diferencia de naturopatía con el naturismo, y bueno, muchos temas súper interesantes. Y el día de hoy vamos a seguir conversando acerca de la regulación. Entonces vamos a analizar aquí el decreto, voy a poner la pantalla para iniciar con el artículo número 9, en el cual dejamos la semana anterior pendiente. Ya. Aquí estamos entonces. ¿Qué es lo que dice el artículo 9? Dice que pueden ejercer la naturopatía quienes cuenten con el título correspondiente, profesional o técnico, otorgado por instituciones de educación superior, tales como universidades, institutos profesionales, centros de formación técnicas, reconocidos de conformidad a la ley número 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza. También quienes cuenten con autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Salud correspondiente, previa evaluación de los antecedentes de formación que presenta el postulante y aprobación de un examen de conocimientos y competencias. Y que se considerarán antecedentes de formación apropiados los certificados emitidos por instituciones de educación superior u otra entidad que impartan enseñanza de la materia y que comprendan los conocimientos y requisitos al que aluden los artículos 3 y 5, los cuales conversamos la vez anterior. Bueno, aquí también para recalcar un poco, lo que se hizo en el decreto, inicialmente, todos los naturópatas que llevaban años ejerciendo, que estaban, quizás no tenían los conocimientos, como señala acá, de institutos profesionales, universidades, o estuvieron en el extranjero, pero contaban con una experiencia de 30, 40 años, el Ministerio de Salud les reconoció todos estos años de experiencia y servicio. Entonces hay un listado en el Ministerio de Salud con todos los naturópatas anteriores al decreto que fueron reconocidos. Los naturópatas posteriores al decreto tienen que dar la prueba en el Ministerio de Salud, ya a través de la Secretaría Ministerial, y ahí con esta prueba tú te puedes acreditar como naturópata y además tener los certificados que mencionan acá, que en el fondo tienes que tener de que estudiaste en algún instituto, universidad acá no imparte la carrera, pero sí los institutos. Entonces, eso en sí. Ahora aquí, si se fijan, hay un tema que pueden haber naturópatas profesionales, tanto como naturópatas técnicos. Acá en Chile, actualmente el campo para el naturópata profesional existe, pero para el tema del naturópata, cuando es técnico, es un poco más relativo, porque en teoría el técnico, ¿qué es lo que debería hacer su función? Ejecutar el tratamiento que dice el naturópata profesional. Por ejemplo, el naturópata profesional señala que es necesario que la persona haga cataplasmas, tenga una dieta equilibrada con unos batidos, por ejemplo, y el naturópata, que en el fondo es el técnico, es quien ejecuta y enseña estas labores a las personas. No sé si quieren ir comentando acerca de este artículo, la diferencia entre un profesional y un técnico también. Mire, yo voy a explicar una experiencia nacional que me la comentó don Sergio Contreras, que fue el presidente del Colegio Naturópata de Chile. Era una organización gremial, AG.
Bueno, él me contaba en esta historia, que yo lo conocí en persona, aún mantengo contacto con él, que en Chile habían alrededor en este colegio 500 personas naturópatas. Entonces, cuando surgió esta ley, ellos empezaron a trabajar y ellos hicieron una autoselección a sí mismos, lamentablemente ganándose muchos enemigos, para justificar a aquellas personas que ahí tenían estudios. Entonces, en este proceso de transición, aquellas personas que comenzaron quizás estudiando un poquito en un país, otro poquito acá en Chile, el propio colegio hizo cursos de nivelación o capacitación en la Universidad de Chile, a través de la unidad de geriatría. Entonces ellos empezaron a estudiar biología, química, nivelando aquellos contenidos de las mallas, los cuales no tenían. Entonces esto es muy interesante, que ellos mismos comenzaron a solicitar a aquellas universidades asignaturas o ramos que carecían, a construir esta gran malla que ustedes están viendo. Y lo curioso es que de las 500 personas, el colegio Tina dejó 450 personas por el propio colegio fueron rechazadas. Y luego que hicieron la selección de un décimo, 50 personas, el Ministerio de Salud seleccionó solamente 30. Entonces, de 500 personas, fueron convalidadas solamente 30. Que, o sea, eso fue, Tina, el nivel de selección tan fuerte que el propio Colegio de Naturópatas hizo a sí mismo. Eso lo puedo contar como experiencia que me contó el propio presidente del colegio que había. Que lo hizo. Mira, este artículo es muy interesante porque es la pregunta que todo el mundo nos hacemos y se han hecho, ¿no? A nivel político, como esto va a servir o sirve de marco de referencia, contar lo que, por ejemplo, en España siempre es la pregunta: ¿qué va a pasar con el colectivo histórico? ¿Qué es el colectivo histórico? Aquellos profesionales que llevan años ejerciendo como naturópatas. Que la naturopatía se legaliza en 1990 y ahí todo el que está dado de alta cotizando, pues evidentemente consta como profesional. Entonces, siempre nos hace la misma pregunta, que es la misma que se hace en todos los países: ¿qué hacemos con el colectivo histórico? ¿Qué es el colectivo histórico? Aquellas personas, como pasó en Chile, que llevan ejerciendo años la profesión. Pues también hemos establecido prácticamente, es que el espíritu de la ley recoge, no tiene lo que también estamos haciendo, ¿no? Que es el colectivo histórico que llevan ejerciendo mucho tiempo y después pueden pasar. Y en segundo lugar, también lo transmitemos aquí las categorías, porque debido a que el colectivo es muy diverso, queramos o no, pues tenemos un corte que es a partir del grado, lo que llama estudios superiores. Entonces está el graduado en naturopatía y después están los técnicos, que son los técnicos, los que aquí describo bien, que ayuda. Y si yo soy técnico naturopático en quiromasaje, pues esta técnica la aplica según el criterio del profesional naturópata. Todo eso lo tenemos recogido ya en el convenio colectivo que está publicado en el Boletín Oficial del Estado en España. Entonces ahí están las categorías profesionales y las competencias de cada uno. Digo porque aquí la ley en Chile recoge el espíritu de lo que teóricamente en todos los países hispanoamericanos es por donde vamos a ir todos, Y aquí en España hemos andado un poquito, falta que el Ministerio lo asuma como profesional de la sanidad, pero los primeros pasos ya están. Y todos los países van a pasar por aquí. ¿Qué hacemos con el colectivo histórico? Pues mira, hay países como Chile que el corte se puso aquí, otros lo han puesto más flexible porque muchas veces nos piden un mínimo. Es decir, el mínimo, si vamos a legalizar la naturopatía para 10 profesionales, usted para 10 no, como mínimo de 2.000 o 10.000 en adelante. Entonces, siempre los ministerios ponen un mínimo, porque ningún político o gobierno dice para 10 personas no vamos a crear una profesión, ¿a que no? Entonces, es otro planteamiento también muy importante. No, el listón, ¿dónde lo ponemos? Pues el listón lo hemos puesto en graduado, que es el corte, y después están los técnicos. Y después de graduado, pues está el experto en naturopatía, el máster y la categoría de naturólogo, que es quien se dedica a la investigación de base en la naturopatía. Se llama categoría máxima en naturopatía. Y curiosamente los portugueses también lo tienen así también. Tiene una categoría de técnico, incluso una de auxiliar también puesta. Está el auxiliar en naturopatía, el técnico, y después está el naturópata, para que nadie se quede fuera. O sea, que el espíritu que recoge aquí la ley es muy importante y muy interesante como marco referencial, porque recoge la problemática que se van a plantear en otros países que ya en Chile lo han resuelto. Eso es importante, ¿entiendes? Que ya lo han resuelto. ¿Qué hacer con el colectivo histórico y todo lo que esté y cómo lo hacemos? Lo flexibilizan de tal manera que puede estar en un instituto, que puede, esto lo presenta, adelante, certificado. Creo que el espíritu de la ley es muy, muy, muy interesante. A nivel internacional puedo ver una reflexión que existe en diferentes aspectos. Cuando hemos hecho al primer punto del artículo 9, que eso refleja a la protección del título,
Y eso es cuando en 2015 hemos hecho una encuesta a todas las organizaciones mundiales de naturopatía. Desde la WNF hemos hecho la encuesta y una de las preguntas más importantes eran, ¿tenéis protección de título? Porque eso significa que ya en este país la profesión naturopática tiene el primer paso hecho para evitar introísmo y para evitar mal práctica. Entonces, protección de título. Sí, Chile ha dicho que sí, Alemania lo tiene, Norteamérica lo tiene, Suiza lo tiene, Portugal lo tiene. No, hay 35 países que lo tienen, protección de título del Estado. Luego, por segundo, la regulación por el Ministerio de Salud es donde queremos seguir todos. También podría ejercer, que dice en el artículo 9, muy importante, que está regulado por el Ministerio de la Salud. Eso queremos conseguir todo. Y por tercero, lo que también que existe ya en regulaciones a nivel internacional. En Suiza, por ejemplo, tienen el profesional diplomado con diplomatura, acreditación por el Ministerio de Educación, es decir, un diploma, una educación regulada, y por tanto el naturópata profesional y el naturópata técnico también existe en países como en Suiza, por ejemplo, se llama el Complementary Therapist, es el naturópata técnico, y el naturopath con diploma federado es el naturópata que puede hacer diagnóstico, que puede mandar a un naturópata técnico para hacer tratamientos específicos. Entonces, eso se ve a nivel internacional. Y lo que quería también reflejar lo que ha dicho Manuel, que a nivel internacional se encuentran leyes que siempre funcionaron. Entonces, es una técnica bastante funcionando bien de copiar lo que ha funcionado en pasado. Entonces, lo que hay muy importante es el título, protección de título, luego regulación por el Ministerio de Salud y luego la acreditación por escuelas. Y lo que tiene Chile también hecho muy bien es el proceso de respetar los naturópatas anteriores. En inglés se llama grandfathering, este proceso, grandfathering. Entonces, si tienes los títulos, si tienes años de práctica, años de experiencia en trabajando como naturópata y anteriormente no era posible estudiar en universidades porque no existía, hay que tener un tiempo de transmisión, pero también es importante de evitar personas o profesionales que quieren conseguir así el título rápido. Entonces, es un signo muy bueno que el propio Colegio Naturopático ha reducido de los 500 a 30 personas al final. Porque eso es realmente los naturópatas reales. Y entonces, estas 30 personas, que tampoco lo queremos perder, serían quizás personas que pueden seguir enseñando en universidades, porque no queremos perder este conocimiento de los naturópatas antiguos. Y cuando se hace el cambio de esta ley, el peligro siempre es que se pierde todo el conocimiento tradicional de la gente como Manuel y yo, no, los naturópatas antiguos en los países. En Alemania tenemos lo mismo. Entonces, en Alemania tenemos el profesor honorado, se llama. Puede ser un naturópata que no ha estudiado en universidades porque no existía anteriormente en Alemania, pero tiene 30 años de experiencia, tiene experiencia pedagógica, de enseñanza, entonces pueden ir a una universidad del Estado como profesor honorado y enseñar la naturopatía. Entonces, si se hace bien el grandfathering,
no perdemos el conocimiento tradicional de esta gente también, que pueden seguir trabajando. Lo interesante, Tina, que el propio colegio fue un periodo de transición de 2 o 3 años, en el cual todas las asignaturas, como tú muy bien lo dices, no había universidades, ellos solicitaron a la Universidad de Chile ciertas asignaturas y ellos mismos se fueron complementando a sí mismos. Y dijeron a sus colegiados, tenemos un periodo de 2 a 3 años para que estudiemos, tengamos todas las asignaturas para reconocernos. Y aquellos que quisieron, escribieron, cursaron las asignaturas y las aprobaron. El que no lo hizo, bueno, la oportunidad estaba ahí, me dijeron. O sea, fue un propio autofiltro fuerte. Claro. Es importante unificar la base, que todos tengan la misma base, vengan de donde vengan, de la universidad o de otro sitio. Muy importante. Bueno, nosotros así conocimos al doctor Abed, pues nosotros en nuestra ONG, nos dimos cuenta evidentemente que en la malla que teníamos cuando estudiamos nos faltaban algunas asignaturas, como bases de ciencias de la salud. Entonces nosotros conocimos al doctor Abed porque él fue quien nos empezó a capacitar y nos empezó a hacer seminarios para hacer nivelación en todas las áreas que teníamos deficiencias. Y de acá estamos muy orgullosos también de que don Hugo Fuchsloger, él es uno de los naturópatas que fue reconocido en este listado, que también ha sido un maestro para nosotros, fue un maestro para nosotros, también nos enseñó muchas cosas, también nos hizo seminarios, capacitaciones, así como decía Tina, en efecto, poder esta experiencia que traen los naturópatas, que en el fondo son, como decían, grandfather de la naturopatía, nos puedan transmitir a nosotros, como Abed, como el doctor Hugo, y don Sergio Contreras, que don Hugo fue presidente del colegio, fue el primer presidente del colegio, don Sergio también fue presidente del colegio, y él también nos hizo clase, entonces poder también ir recogiendo toda esta experiencia, y la clínica que lleva, pues son muchos años de clínica, entonces nos sentimos súper honrados con tener estos maestros destacados y reconocidos por el Ministerio de Salud. Por lo tanto, podríamos transmitir a todos nuestros colegas de otros países que las asociaciones tienen mucha importancia. Las asociaciones tienen muchísima importancia para estos temas, entonces asumir todas las asociaciones ahora mismo, vamos a transmitir este mensaje, ¿no? O esta idea, mejor que un mensaje, de que vayamos asumiendo esa responsabilidad de ir ya poniendo lo que le llamamos aquí la disposición transitoria. Mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esto para que después no nos coja desprevenidos. Que digamos poner una ley, por ejemplo, en Argentina, estamos con los estatutos ahora. Bueno, nos coge desprevenidos. Entonces hay que fortalecer también las asociaciones para que este proceso que se ha hecho en Chile y otros países se vaya haciendo ya. Que las asociaciones asuman la responsabilidad de la regulación, como con este hecho. Aquí está, asignaturas básicas, materias troncales, y preparando al colectivo para que después no nos coja, ¡ay! Hay una ley, ¿ahora qué hacemos? No, ahora qué hacemos, no, vamos a hacerlo ya, como cogiendo como referencia a nivel hispanoamericano, evidentemente, en Europa también otros referentes muy interesantes, para que empecemos ya el proceso, porque en Chile se ha vivido y ha salido bastante bien, ¿no? El colectivo histórico, la disposición transitoria y después el periodo de adaptación que se llama, ¿no? O de transición. Entonces creo que es muy importante, Jocelyn, trasladar a todos nuestros colegas la importancia de estar asociados, eso es muy importante, y también la importancia de que en todos los países haya entidades que representen los intereses profesionales de los naturópatas. Y eso hay que irlo consolidando dentro del marco internacional de la Federación Mundial de Naturopatía. Sí, y en cuanto a lo que menciona, mira, acá pasa mucho que los naturópatas dicen, pucha, nuestra profesión no es muy reconocida. Pero yo creo que lo que uno tiene que hacer es, primero, reconocerse como naturópata, porque hay muchos naturópatas que se reconocen como terapeutas. Entonces, por ahí empezamos. Y segundo, es importante la identificación, como dice la asociación, el estar con otros colegas. Uno, claro, puede hacer muchas cosas, tiene su consulta, desarrolla eso como profesional, pero es distinto el trabajar en comunidad, en equipo, donde tú puedes desarrollar muchas más cosas, o sea, llegar a otros lugares como hablamos acá, temas de regulación, y temas que realmente la profesión se consolide y se haga fuerte, que las personas vean que existen asociaciones donde pueden, en el fondo también el público general, saber que ahí hay naturópatas con los cuales quieran atenderse o quieran estudiar, etcétera. Pero yo creo que la importancia radica en estar asociado, en unirse. Es la única forma de que las asociaciones y la naturopatía en general se desarrolle. Nosotros acá, yo mencionaba la vez anterior, el caso de los psicólogos, las nutricionistas, que tuvieron que asociarse
y en el fondo así pudieron entrar a lo que es el sistema de salud, porque ellos no estaban en el sistema de salud igual que nosotros, fueron profesiones nuevas y no estaban reconocidas. Fueron años de trabajar, etcétera, y luchar por su profesión y lo lograron. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es lo mismo acá. Y para eso es necesario estar unidos. Y estar en una asociación no quiere decir que tú no puedas hacer tus proyectos personales. Muchas veces las personas como que dicen, pero es que voy a tener que dedicarle mucho tiempo. No, no es así, cada uno va a su ritmo. Y me imagino ustedes tienen allá muchos asociados, entonces tienen una experiencia pero extraordinaria en este tema del trabajo en equipo. Entonces invitamos también a las personas acá de todos los países a buscar la asociación que correspondiente en su país y trabajar por esta profesión para que no tengamos que volver a decir, pucha, mi profesión no es reconocida. No, sí es reconocida, yo la reconozco, mis colegas la reconocen y trabajamos para que la comunidad, el Ministerio de Salud y el mundo en general nos valide. Entonces, esa es la importancia. Sí, y creo que también es a favor de la profesión tener una asociación nacional que representa a los profesionales de un país y que se juntan en una asociación fuerte. Hemos visto que países donde hay una asociación nacional que puede hablar con el gobierno, que representa la mayoría de los profesionales naturópatas en su país, tiene un poder muy grande políticamente. Acá tiene, curiosamente, por ley, el colegio tiene atribuciones legislativas y jurídicas más poderosas que las asociaciones. Que un colegio puede vetar, quitarle el título profesional a una persona. Y las organizaciones que son sociales tienen la ventaja también de poder trabajar con la comunidad, porque eso también es importante. Para también tener un campo laboral en el fondo, necesitamos que las personas quieran atenderse con nosotros, quieran en el fondo desarrollo de la profesión. Entonces es importante, como mencionaba, hay asociaciones, colegios, organizaciones sociales, pero lo más importante creo yo también es que una entidad pueda reunirnos a todos. Y para eso también tenemos el gran respaldo de la federación. Y eso es lo importante en el fondo. Sí. Nace de un país y llegamos a la unión de todo. Lo que hacemos acá, conversar. Eso se agradece mucho que exista una federación que nos ampare y nos ayude justamente a esta instancia. Eso se agradece mucho. Sí, en la federación existen los de pleno derecho, los asociados, los miembros de patrocinadores sin ánimo de lucro. Entonces son todos los educativos, colaboran y cada uno tiene su función. Y su función muy importante. Los asociaciones asociados son más a nivel regional, las asociaciones pleno voto son más que hablan con el gobierno por regulaciones, las educativas son los que forman naturópatas, los patrocinadores sin ánimo de lucro son los que tienen contacto al público, al consumidor, ¿no? Como la ONG, por ejemplo. Entonces es muy importante tener asociaciones que tienen su función, cada uno en la comunidad, y que la colaboración es impresionante y muy importante. Y luego viene el próximo paso. La federación luego colabora con otras profesiones de la salud y ya estamos fuertes. Sí, efectivamente, y también la labor que pueden desarrollar con la OMS, porque estar ahí, eso es pero muy importante, lo más importante creo yo, porque al final la política a nivel mundial mueve todo. Entonces, va siendo como una pirámide que va llegando a lo máximo que sería ya las políticas a nivel mundial. Entonces, como naturopatía, no somos entonces, como mencionan algunos, si no somos tan reconocidos. Sí, yo encuentro que somos reconocidas. O sea, dentro de las otras profesiones, ¿cuántas han podido llegar a este nivel de contacto con la OMS? Entonces somos súper privilegiados en ese aspecto, creo yo. Entonces hay que como sacar eso y empezar a, como se dice, sacar el pecho, como decimos acá, en el fondo como de realmente... Pecho de paloma, así, pecho de paloma, grande. Como dice uno de los eslogans de FENACO, que me encanta a mí, que es como orgullosos de ser naturópatas. Esa es la clave.
Bueno, Jocelyn, hablando del tema internacional, viene un artículo muy interesante para los títulos de fuera. Eso es también el espíritu que le recoge el legislador, muy interesante, que se hace con los títulos que se sacan fuera de Chile. Vamos a comentarlo, que eso es importantísimo. Por eso el legislador no se le ha olvidado nada, todos los detalles lo ha recogido. Sí, efectivamente. El artículo 10 habla de los títulos del extranjero. Es decir, que si algún naturópata de otro país quiere venir a ejercer acá a Chile, se le exige un certificado de donde se formó en el lugar de manera internacional y que indique los contenidos, duración del programa y un mínimo de 1.600 horas pedagógicas. Además, un certificado de la autoridad competente del país de origen que acredite que el organismo formador ha sido autorizado. ¿Ya? Eso es importante también, que en el fondo donde estudió sea un lugar real y que realmente cumpla todo lo que tiene que ver con formación educativa. Que el ejercicio de la o las actividades es legítimo en dicho país y que el interesado puede desarrollar allí la actividad y cuya autorización solicita. ¿Ya? Que en el fondo esté aprobado allá para poder ejercer acá. Y además, igual, de todas maneras, tiene que rendir el examen de conocimientos y competencias que alude el artículo 5, en caso que la autoridad sanitaria así lo determine, que en verdad siempre se pide este examen, tanto para los naturópatas de acá de Chile como para los naturópatas que quieren convalidar su título. Y bueno, el lugar y la fecha señalada, efectivamente, que habitualmente se hace una vez al año, se rinde este examen a final de año. En los periodos de por ahí de noviembre, octubre, noviembre, diciembre, más o menos dan la fecha para rendir este examen una vez al año. Y yo ponéis una ley, ¿no? Que tiene que estar obtenido con respecto a la ley tal. ¿Esa ley cuál es? 19.074. Y después los tratados internacionales vigentes en convalidación automática, que se llama, ¿no? Es el convenio de apostilla. Sí, porque por ejemplo aquí en España pasa igual que en todos los países, hay títulos que se convalidan directamente por acuerdos internacionales, ¿no? Sí. Al ministerio te lo convalida y ya puedes ejercer directamente, ¿no? Y es también muy interesante ese punto ahí, ¿no? De incluirlo dentro de la ley, ¿no? Porque en un momento dado, pues estas personas tienen que tener y que hay un tratado o algo entre los dos países, entre Chile y España, hay tratados internacionales de reconocimiento de títulos, por lo tanto, que va con toda Hispanoamérica, ¿no? Se puede, y naturopatía también esto es muy importante, pero en puntualización que poco a poco hay que ir desarrollando. Por ejemplo, por un ejemplo, una naturópata colegiado de España quiere ir a Chile a trabajar. Lo primero que tiene que hacer es estar colegiado con nosotros y tener como interlocutor a la ONG Naturópatas para Chile, que son los que tenemos acuerdo. O sea, que si yo voy a Chile no voy directamente al ministerio, yo quiero ejercer, no tengo que ir a la asociación, y la asociación la que me tramita todo el tema para que se pueda. Es decir, hay un trámite previo, como aquí hacemos también en España, con otros países. Cuando vienen a trabajar aquí, se dan de alta con nosotros y le arreglamos toda la documentación. Y así lo que queremos, lo que también es el tema de que se asocien más, a aumentar las asociaciones, a aumentar el corporativismo, aumentarlo como, pues, que cuando vayamos a ser transitados de un país a otro, con los acuerdos que tenemos del Foro Hispanoamericano, pues tengamos que contar sí o sí con la asociación de ese país. No ir de libre. Tenéis el tema de la importancia que tiene estar asociado, ¿eh? Y de Chile igual, si de Chile quiere venir aquí a ejercer a España, si está en la ONG, que tenemos acuerdos, directamente aquí, pues, empieza a trabajar, vamos a todos sitios, ministerios, para que toda la documentación la tenga perfectamente en regla para ejercer en España, ¿no? Pero siempre la asociación como elemento intermedio, para no ir, yo voy para allá y me doy de alta. Eso es importante y la ley aquí, por ejemplo, ese dato no lo contempla. Todavía, esperemos que el tiempo lo contemple, ¿no? Porque, por ejemplo, hay colegios, por ejemplo, títulos de otros, por ejemplo, de abogados, por no hablar de otras profesiones parecidas a la nuestra. Para ejercer en España tiene que darte de alta en el colegio también, es obligatorio, no puede ejercer de otro país. Por lo tanto, y lo pone la ley. Y además de reconocer el título, tiene usted que colegiarse en el país de origen, ¿entiendes? Digo, el país donde usted va a ejercer, ¿no? Y ese dato es importante con respecto a este tema, esa matización, introducirla, aunque la hagamos a nivel, diríamos, de derecho privado que se llama, porque aquí no está recogido. Aquí cualquier persona puede ir a Chile con un título de naturópata del extranjero y ejercer. Y no tiene por qué darse de alta en la asociación vuestra, que no, Jocelyn. No, efectivamente, así también vas a otro lugar, pero estás acompañado. No es igual llegar a un país y es como, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Entonces aquí tienes el gran beneficio
de que nos apoyamos entre las asociaciones, nos apoyamos como naturópatas y nos acompañamos en todos los procesos, incluso cuando vas a otro país y quieres ejercer. Porque no es sencillo quizás irte, trasladarte a otro lugar. Entonces, además contar con ese apoyo yo creo que es importante. Clave Sobre todo porque el ámbito profesional. Claro, por eso insistimos en potenciar que se asocie, todo, porque esto es importante, porque esto dentro de poco hay otros países hispanoamericanos que se va a regular y si sigue la misma línea que en Chile, estamos todos en el mismo sitio, con intercambio, porque ahora hay capacidad para viajar de un país a otro, no como antes, ¿no? Entonces vamos con los títulos de un país a otro y dice, oye, ¿me sirve el título que he sacado en Argentina, en Chile? ¿Ve la pregunta, no? Oye, ¿me sirve el título que yo he sacado en Chile, en España? ¿Veis o no? Esa pregunta también nos la hace mucho. Siempre respondemos, sí, siempre que te asocies o desde la asociación de origen traigas un documento que se llama documento de habilitación profesional. ¿Qué significa ese documento? Que usted ejerce legalmente, que está de arte, que su país existe, que no hay problema. Ese documento envía usted a la asociación con la que tenemos tratados internacionales y automáticamente le reconocemos sus derechos históricos adquiridos profesionales, sus títulos, el centro privado y después pues le apoyamos para que ejerza aquí en España como pues los epígrafes, la ley, la licencia, como hay que sacarla, ¿no? Eso es importante destacarlo, enfatizarlo y potenciarlo mucho. Así conseguimos más, como estaba comentando antes, los objetivos, ¿no? Más asociaciones y que aumente, ¿no? Esa conciencia corporativa que le llamamos, ¿no? Digo esto porque por ahí algunos, ¿verdad? Jocelyn, que dice que asociarse tiene desventajas. ¿Ha escuchado, no? Ya le hemos contestado esta mañana. Tiene todas las ventajas estar asociado. Todas las ventajas. Desventajas, ninguna. ¿De acuerdo? Aquí lo estamos viendo. Los tratados internacionales son importantes, ¿verdad? Para ejercer. Cuando hicimos el homenaje de Uruguay, nos dijo el cónsul aquí, nos decía, es más fácil que un naturópata trabaje en Uruguay que un naturópata uruguayo trabaje en España. Pero se puede hacer también. Lo dije, ¿no? Y nos explicó cómo era el procedimiento para trabajar en los dos países como naturópata. Independientemente que hay más regulación aquí, más regulación en Chile o menos en otro país, pero con el tiempo vamos armonizando las legislaciones. Esta es la ventaja de estar, vamos a decir otra vez, asociado. Hay que estar asociado. Tiene muchas ventajas. Y ahora viene un artículo que es el bueno, que todo lo que hemos hecho está muy bien, pero ahora nos inspecciona, que sí. ¿Ahí también os inspecciona, Jocelyn? ¿Disculpa? Que no, digo que ahora viene un artículo que una vez que está desarrollada la ley vienen los controles. Mira cómo nos controlan, ¿no? O por lo menos ustedes, ¿no? Mira cómo os controlan. Inspecciona, no escuchaba, no entendía la palabra. No, que os controla, yo pregunto que sí, que hay inspecciones, aquí en España también hay inspecciones, normalmente de consumo, porque se llama consumo, y vienen de consumo principalmente, también vienen de trabajo, vienen de Hacienda, es decir, que una vez que está legalizada una profesión, evidentemente hay responsabilidades civiles, penales, administrativas, y la administración nos inspecciona, que sí. Sí. Y lo coge Manuel, a mí me tocó varias inspecciones en mi box de atención. Entonces llegaba inspector de sanidad, revisaba todas las normas, que si no, es así, Manuel, es correcto todo lo que tú dices. Pero el legislador lo recoge aquí también, no lo deja en el limbo, sino que lo regula para que no haya problemas de interpretación. Claro. Nosotros estamos regulados en las inspecciones por el Departamento de Profesiones Médicas del Ministerio de Salud. Sí, entonces aquí está, ¿no? Ejercerá su función a través de las dependencias que establezcan sus respectivos reglamentos orgánicos. Bueno, ¿no? O sea, que hay inspecciones y como consecuencia de las inspecciones, el legislador también recoge las sanciones oportunas. Cuidado. Sí. Como no tenga los papeles en regla, no sé las multas como es en Chile. Pero aquí vienen las multas. Si no cumple con la normativa vigente, ¿no? Entonces aquí el legislador lo recoge muy bien, todos los artículos lo ve perfectamente. Incluso hay un régimen de sanciones, ¿no? Sí, ahí está en el Código Sanitario. Las sanciones serán en la forma establecida en el libro 10º del Código Sanitario. Y está todo, ¿no? O sea, todo normado. Todo normado. Normado, aquí te pone faltas leves, faltas graves y muy graves, queda todo establecido con las multas, digo, vaya. Es decir, que el ejercicio profesional implica una responsabilidad, que sí. Sí. Efectivamente. Una responsabilidad. Trabajando con personas. Y a veces no somos conscientes, y aquí el legislador lo pone muy clarito, que ser profesional, otra cosa es ser activista. En Jocelyn, que me habla activista, estoy en contra de él, yo lucho por un mundo más sano, un mundo más natural, muy bien, muy bien. Usted es un activista, pero un profesional tiene
responsabilidades, como decimos aquí, civiles, penales, administrativas y corporativas. Pero el legislador lo recoge, esto es muy importante, que no haya un vacío, porque si hay vacío, da problemas. Cada uno lo interpreta como quiere. Bueno, ¿y esto de quién es competencia? De sanidad, de hacienda, de trabajo. ¡Ah! Y aquí está reglamentado. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante, ¿eh? Y aquí vienen ya los reglamentos, ¿no?, transitorios, ¿no? Bueno, hay uno que es lo que hablamos antes, disposición transitoria número 1 y número 2, ¿no? Sí. Donde en el fondo, si tu recinto no cumple los requisitos, Claro. tienes que presentar dentro de un año, ¿cierto?, la solicitud a la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Porque en el fondo, el lugar donde practiques también la naturopatía tiene que estar regulado. Y después la segunda disposición insiste mucho en los títulos de las 1600 horas, ¿no? Sí, en el número de horas justamente de formación, Manuel. Eso es súper importante. Y sí, pero pone mínimo. O sea, que no pone, es obligatorio. Dice, el mínimo es esto. Si usted quiere estudiar 3000 horas, mejor todavía. Mejor. Por lo menos, sí, por lo menos pone el mínimo. Eso es importante. Es curioso, ¿verdad, Tina? Cuando estuvimos en el tema de Europa, que el mínimo que pusimos era 1600 horas también, que coincide, ¿eh? Coincide, Manuel, sí. Y ya a partir de ahí, pues, a la federación no tiene, se sube, porque el mínimo hay que subirlo también, porque es el mínimo. Después el máximo, como dice, en la India son 4 años, aquí son tantas. Sí. ¿Entiendes? Pero que haya un mínimo que todos tengamos una referencia, no que un naturópata en España esté formado con casi 6000 horas. Como dirían, Manuel, los cimientos mínimos. Efectivamente. El hormigón, el fierro, el concreto mínimo, el edificio. Y por eso esto es muy importante, y después de que hagamos estos programas, yo salí al legislador que escribió esto, hay que felicitarlo, ¿eh? Fue don Jaime Sepúlveda que colaboró activamente en esto. Sí, sí, por eso hay que felicitarlo, porque esto recoge el espíritu y el contenido, y esto de las horas es muy importante, ¿eh? Él, Manuel, él es médico, sociólogo, tiene un máster en sociología, entonces su concepto comunitario es más amplio, Manuel. Efectivamente, eso es muy importante también, por lo tanto, impresionante, ¿no? Todo legislado en años y todo, qué bien. Y lo que sería importante es que a nivel internacional hay una consistencia, que los países se están dando de acuerdo, tanto como la profesión en sí, que trabaja anteriormente, como el gobierno, diciendo, sí, son los requisitos mínimos. Recomendaciones hay de la OMS, pero el requisito parece que tiene que actualizarse, porque el requisito mínimo de la OMS ya hay tendencias de subir en las pautas de la educación naturopática a nivel internacional. Los benchmarks, ¿no?, de la OMS parece que quieren que la profesión misma lo actualiza. Y hay tendencias de actualizarlo al mínimo 2.500 horas como la diplomatura, y el segundo 4.000 horas el doctorado mínimo. Cada país puede subirlo, ¿no?, si quieren. Claro. Alemania, por ejemplo, 3.000 horas la diplomatura, 500 horas más, no pasa nada. Pero que hay una consistencia, entonces que cada país, cuando hay colaboraciones interprofesionales, si un naturópata va de un país al otro, tenemos movilizaciones más fáciles entre los países. Y la WNF está trabajando intensivamente, y lo digo porque puede ser muy interesante para Chile, intensivamente para que escuelas se hacen parejas, tanto como en Chile, escuelas que ya tienen la acreditación y ya tienen los requisitos, que apoyan a países en Sudamérica para aumentar sus horas. Está pasando en Europa que Suiza se ha ofrecido supervisar este proceso, porque Suiza tiene ya la diplomatura de 4.000 horas o un doctorado. Entonces ellos han ofrecido trabajar con Italia, con Francia y con otros países, porque también tienen los 3 idiomas Suiza,
para supervisar el proceso. Entonces, la WNF también está buscando contactos entre escuelas y lo ofrece, que escuelas pueden aumentar las horas como va a ser el futuro. Todavía se puede trabajar con las nacionales, ¿no? Los requisitos nacionales, pero a nivel internacional va a subir a 2.500 horas y 4.000 horas. Excelente eso, porque acá también el naturópata estudia 4 años, entonces las 1.600 horas que se reconocen es como de un nivel técnico, como 2 años. Exacto. Y el profesional, sí, el profesional serán entre 2.500 y 3.000 horas, me puedo imaginar. Nosotros, Tira, en base al documento de la WNF, donde dan las pautas académicas, justamente el perfeccionamiento, me di cuenta que es un proceso de cientificación y académico de toda esta formación profesional mundial. Entonces ahí nosotros nos ocupamos en nuestro instituto que nuestras horas fueran en 3.000, casi 3.800, 3.200 horas. Justamente con formación de ciencias básicas, lo que pide la WNF, y la formación de poder entender los colegas médicos, poder entender el colega kinesiólogo, poder entender el colega nutricionista. Entonces así, hacer derivaciones oportunas y no arruinar el tratamiento del colega en una derivación. Eso es lo importante. Pero bueno, también lo importante es que por lo menos dice el mínimo, que ya poner el mínimo es importante. Aparte del mínimo, el máximo, lo vamos subiendo, y una vez que lo subamos, porque siempre hay un lema, ¿no? Cuando se legisla, y si vamos a legislar mínimo siempre, porque si legisla máximo no lo cumple nadie. Entonces los grandes legisladores siempre van a mínimo, que eso es lo importante de este decreto, que es importantísimo, el espíritu creo que recoge todo lo que pensamos, ¿no? Digo el espíritu, después vienen las matizaciones oportunas del lenguaje, de todo el tema, pero va a servir, ya no digo puede, sino que sirve como marco referencial para toda la naturopatía hispanoamericana, que es muy importante. Y en Europa tenemos los acuerdos de Bolonia, que tenemos en la Unión Europea. Los acuerdos de Bolonia, que ya se han firmado, ¿no? María José, tú también un poquito, ¿te acuerdas que estudiamos los acuerdos de Bolonia? ¿Te acuerdas, no? Sí. Entonces, los acuerdos de Bolonia significa que la Unión Europea firmaron un tratado que se llamó en Bolonia, que también se llama acuerdos de estudio. Entonces, en ese acuerdo pues, se crearon las categorías profesionales. Antes en España existía el diplomado y el licenciado y el doctor. María José, corrígeme si se me va un poquito las categorías, lo que había, ¿no? Estaba el diplomado, el licenciado y el doctor. Una vez que se firman los acuerdos de Bolonia, todo el mundo es grado y posgrado. O sea, todas las carreras que eran de graduado y licenciado se nivelan todas a graduado. Por ejemplo, enfermería era diplomado y ahora es graduado. Medicina era, la abuela licenciado y ahora todos son graduados. Después están los posgrados y después están los másteres dentro del posgrado. Entonces España firma el convenio, el acuerdo de Bolonia, igual que todos los países de la Unión Europea, y a partir de ahí eso permite, mediante una ley que se llama de libre tránsito de profesionales por la Unión Europea, recogido en el Tratado de Roma, artículo 52, cuando se fundó Europa, ¿no? Entonces, hay todo un proceso muy interesante como naturópata dentro del marco de la WNF, que es Federación Mundial de Naturopatía, hay que decirlo en español, para que estamos hablando en español, ¿no? A ver, entonces dice, a ver, WNF, Federación Mundial de Naturopatía, digo, para que nos entendamos, ¿no? Recoge todo ese elenco, pero que después cada país tiene su propia idiosincrasia, pero siempre es bueno los mínimos. Los mínimos son fundamentales y los acuerdos de Bolonia pues, te plantea unos niveles para todos los países de la Unión Europea. Y Suiza, por ejemplo, no está en la Unión Europea, pero a nivel de Federación Mundial de Naturopatía y dentro de una estructura que tenemos en Europa, se llama Comité Europeo de la Profesión Naturopática, que estamos dentro de la Federación Mundial de Naturopatía, igual que el foro, pero estamos en Europa, se llama Comité Europeo de la Profesión Naturopática. Trabajamos ahí los países que somos miembros de la Unión Europea con los acuerdos de Bolonia y los que no pertenecen, pues tenemos acuerdos de poder transitar. Por ejemplo, hay naturópatas que pueden trabajar en Suiza, sí, siempre que estén colegiados con nosotros y vayan a la Asociación de Suiza, ¿lo ven? ¿No? Una vez que van a Suiza te van a decir 1.600 francos para empezar a hablar. Pero una pregunta técnica, ¿tiene costo la licencia ahí? ¿Tenéis costo? Digo, ¿económicamente vale la licencia en Chile? Sí, mira, yo cuando autoricé mi box, Manuel, la inspección de la Secretaría del Ministerio de Salud va a inspeccionar, a visualizar todos los insumos, títulos, muebles, y le da un valor. Y de ese valor que ellos sacan de tu total, cobran una fracción, y eso se paga
la Secretaría Regional del Ministerio de Salud. O sea que la licencia no es gratuita. Si, por ejemplo, un Por lo menos a naturópata mí me cobraron. tiene que ejercer, lo que llama la licencia, que le llaman del MISAL, esa licencia tiene un coste económico, ¿no? A mí me cobraron por autorización del VOX, habilitación y todo, se paga. Se paga, ¿no? Claro. Es que, por ejemplo, en Suiza son, creo, 1.600 francos, dice, para empezar a hablar. Sí. Para empezar a hablar. Y después está la Unión Europea, y después está otro país también, pues, que tenemos acuerdo como organización colegial dentro del marco europeo de la Federación Mundial de Naturopatía, que es Noruega, por ejemplo, ¿no? Que no está en la Unión Europea tampoco. El Reino Unido ha salido de la Unión Europea y ahora tenemos unos acuerdos muy particulares también con el Reino Unido, ¿no? Para que podamos trabajar los naturópatas en el Reino Unido y ellos puedan trabajar también aquí en España. Es un acuerdo especial porque se han salido de la Unión Europea. Ahora mismo creo que son 26 países de la Unión Europea. Porque Inglaterra se fue, ¿no? Entonces Suiza queda fuera del marco, Noruega queda, pero afortunadamente como todos estamos en la Federación Mundial de Naturopatía, lo que Tito decía antes de destacarlo, podemos trabajar en equipo. Estés en la Unión Europea o no estés en la Unión Europea. Ve las ventajas de estar asociado en tu país después de una federación mundial. ¿Tiene ventaja o no? Sí. Porque no, los países se quedan fuera. Que no estamos en la Unión Europea, no estamos adscritos a los acuerdos de Bolonia. Entonces, el título de Suiza no vale en Europa. Ya le hemos liado. Hemos hecho los acuerdos para que haya un libre tránsito de profesionales, que lo hay de todas las profesiones. Pues en naturopatía tenemos uno privado, mediante la habilitación privada para ejercer en los países. Y ahora estamos intentando, mediante una directiva europea, que se haga oficial el libre tránsito de profesionales naturópatas por la Unión Europea, como todas las profesiones, ¿no? Cumpliendo que los mínimos que nos piden los acuerdos de Bolonia, que nos piden 240 STS, 6.000 horas nos piden los acuerdos de Bolonia para equipararnos a todos los estudios universitarios, 6.000 horas, una barbaridad, ¿no? Pero lo cumplimos, ¿no, María José? Que sí, cumplimos 6.000 horas, que es una barbaridad de horas. Pero es que todas las carreras están todas niveladas a 6.000 horas, 240 STS que le llaman aquí, que son créditos que le llaman, ¿no? Pero bueno, nosotros nos estamos acoplando. Hemos ido del mínimo, hemos ido subiendo, y en el último año dijimos a partir de ahora 6.000 horas de formación de un naturópata. Entre el programa graduado, el programa experto, evidentemente, y a partir de ahí suman los créditos. Entonces, los acuerdos de Bolonia pues, son muy interesantes aquí en la Unión Europea, y bueno. Pero como tenemos acuerdos, yo salí de Chile, puede venir a trabajar a España, que sí, podéis venir, que sí. Tenemos acuerdos, a ver, interno entre nosotros. De hecho, Morales, yo te puedo dar la experiencia mía personal. Bueno, mi primer máster lo hice en la Universidad de Concepción, presencial, antiguo, el clásico. Y el segundo lo hice a través de la Fundación Universitaria Iberoamericana y lo saqué a la Universidad de León, con un magíster que era paramédico. Entonces ahí, cuando hice la tesis, ellos me exigieron justamente lo que tú dices, Manuel, por eso lo digo por experiencia propia, que la tesis, como yo estaba estudiando a distancia, tenía que ser con una universidad convencional tradicional. Y ahí conocí a la Sociedad Chilena de Fitoterapia a través de la Facultad de Medicina, Sandro Bustamante. Entonces ellos eran docentes universitarios de investigación y ellos me apadrinaron a investigar desde Chile para enviar los resultados a España. Y la Universidad de Chile me tuvo que hacer una carta, de ellos eran mis tutores legales de mi tesis. Y la Universidad de León me exigió que la tesis, Manuel, fuera a publicar en una revista Tesis. Lo publiqué en el Boletín Latinoamericano de Plantas Medicinales. Entonces, como tú dices, si uno hace las cosas ordenadas, Manuel, si yo tengo la experiencia que ellos se ocuparon, no preocuparon, ocuparon de que todos los pasos fueran certificados, no tengo ningún problema. Por eso es importante estar asociado. Vamos a repetirlo otra vez, es importante que estemos asociados, porque así estos temas se van solventando. Supongamos que aquí uno de España a Chile, que ha estudiado en un centro homologado por nuestra organización. Aquí está el certificado, va a ir a la ONG, aquí está el instituto que es, a ver, el director, el rector, dice, aquí está. Oye, ese título vale aquí en España, vale en Chile, ya está. Sí, y por eso se paga después, Manuel, se paga en el Ministerio de Salud y Educación, claro, todo certificado. Pero suponte que aquí de España dice, yo quiero hacer mi tesis de maestría en Chile. Oye, ¿me vale lo que he estudiado en España para yo hacer la tesis en naturopatía, un máster en naturopatía en Chile? Entonces hablamos con la ONG, dice, mira, aquí está el instituto, aquí está el que va a llevar el supervisor, el tutor del máster. Exactamente. Pues, una vez que en Chile le firme el máster, pues en España va a servir también. ¿Veis? Esto es importantísimo todo esto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde Exactamente, vamos? Manuel. Ahí que sirva, que si vas a Venezuela, pues ya, ¿qué me sirve de Chile? Tú puedes hacer un máster en Venezuela o al revés, hacer un doctorado aquí. Oye, claro que te sirve con los acuerdos que estamos teniendo y después, evidentemente, el soporte legal que estamos cada vez luchando más para tenerlo, ¿no? Yo creo que esto es un gran paso que estamos dando, ¿no? Claro, yo, Manuel, hablo por
justamente porque yo pasó por mi persona toda esa Claro. experiencia. Entonces, son experiencias personales que al final uno está en estas situaciones actuales, uno se siente cómodo porque cumplió con lo, como tú dices, Manuel, con todas esas normas y uno está tranquilo. Ya está, por eso Cumplió. somos profesionales. El que no lo es, pues voy por aquí, ahora voy por aquí, ahora hago esto, hago aquello, hago un vídeo, ¿no? Somos profesionales. ¿Y profesional qué significa? Dos conceptos clave: profesionalidad y profesionalismo. Punto. Y eso, esa característica que la tiene, por profesional naturópata en España colegiado y en Chile que tenga su registro de MISAL y asociado a la ONG Naturópatas para Chile. Punto. Profesionalismo, profesionalidad. Si no, no lo tiene. Es todo, como decimos, ¿verdad, Beth? Que la vitamina C, no sé cuánto, que si esto, que la planta, no. Ciencia, fundamento. Y evidentemente, como bien dice la legislación de Chile, que el espíritu, creo que estamos de acuerdo, responsabilidad. Porque si no eres profesional, no hay responsabilidad ninguna. Sí, a nosotros, Manuel, como naturópatas, se nos olvida mucho. Los primeros naturópatas de los años 1500, 1600 eran personas, eran alquimistas o eran ingenieros químicos, metalúrgicos, eran médicos, eran, como tú dices, profesionales, Manuel. Claro, estamos así. No se olvida. Claro que se olvida, pero para eso, María José, estamos dándole mucho a la historia para no olvidar los que nos predecesieron. Sí, importante, María José, eso es muy importante. ¿Verdad, María José? Que estamos todos los sábados ahí, venga, la historia, la historia que no se olvide. Así que nada, yo creo que ya ha terminado este decreto, ¿no? Jocelyn. Efectivamente, revisamos todos los puntos en estos 2 capítulos y ha sido muy interesante, ¿eh? Sí, pero Jocelyn, no te importa un detallito, me gustaría que dijera quién lo firma. Es importante quién firma ese decreto. Yo creo que lo firma el anterior presidente, se llamaba Piñera, ¿no? Salvador Piñera era. Sí, él lo firma como presidente del decreto. Es que esto es importante, que no es lo mismo que lo firme un ministro que firme un presidente del decreto, que no es lo mismo. Y me gustaría, si eres tan amable, Jocelyn, si realmente fue el presidente, que me lo han preguntado, si fue el presidente el que firmó o firmó el ministro o un director general. Digo, pues preguntémoslo a los colegas de Chile, que seguro que lo saben, ¿no? Voy a poner acá la pantalla para que lo puedan ver. ¿La tienes por ahí? Habla con... te has puesto ahora más chiquitito. Dale, amplíalo un poquito. Ahora. Mira, por poner aquí, mira. Mira, oye, el presidente de la República, es que esto es importante, ¿eh? Que no lo firma un director general, que no. Y después... El presidente de la República y el Ministerio... El ministro de Salud también lo firma, o sea que tiene una categoría, no sé el tema legislativo, pero depende de quién lo firme, tiene más categoría o tiene menos. María José, aquí en España es igual, en el BOE, ¿no? Lo mismo un decreto que te lo firma es tu director general, no sé cuánto, el director... Sí, yo tengo el documento con firma de lápiz. Sí. Si quiero se lo envío para... Hombre, históricamente esto es muy importante que le demos... Bueno, voy a hablar en plural, Jocelyn, si no os importa que hablar en plural, ¿no? ¿Puedo hablar en plural? Sí. Es importante destacar esto, que está firmado por el presidente de la República y el ministro de Salud, no por un director... Y Manuel, y falta algo que hay que destacar. Cada secretario regional ministerial de salud además debe colocar su firma al inicio del documento. Con 3 firmas, Manuel. Efectivamente. Por lo tanto, un decreto, no sé las categorías que está arriba, que se llaman los decretos de arriba que llaman leyes orgánicas, después están las leyes, ¿no, María José? Están después los decretos, las órdenes. Entonces hay un orden jerárquico en las normativas. Sí. Desde el punto de vista, esté firmado por el presidente y el ministro, tiene bastante categoría. Y el secretario regional ministerial más encima. También lo firma, ¿no? Transcribo brevemente a fecha una saludo atentamente Patricio Herrera Garazo, subsecretario de Salud Pública. Oye, esto es importante, Jocelyn, ese orgullo que comentábamos antes, de que el decreto está firmado por el presidente de la República. Justo. Efectivamente, no cualquier decreto. Sacar pecho, ¿cómo le llamáis ustedes? ¿Cómo le llamáis? Sacar pecho. No, digo, a ver otra cosa que dijiste, a ver, sacar qué. Sí, hay incluso, Manuel, una firma de la Contraloría General de la República. Efectivamente. ¿Lo tienes ahí, a ver? Sí, ¿te lo envío? Sí, yo lo tengo aquí. Te puedo dejar compartir pantalla si quieres. Yo también lo tengo aquí el decreto, lo tengo aquí delante, ¿entiendes? Y efectivamente tiene su categoría, por lo tanto, este decreto, desde mi punto de vista, si lo trasladamos aquí... Ahí se lo estoy compartiendo. Fíjense que este es lo que me entregaron a mí en la Secretaría Regional del Ministerio de Salud. Y ahí sale la señora Mónica Campos, lo recibe el 3 del 6 del 2013. Y ahí colocan la firma, Contraloría General de la República, jurídica, y está el timbre y la firma. Y hay un
dice el 24 de mayo del 2013, y sale un folio, 32114, de recepción en Santiago. Claro, eso... Claro, y acá más abajo, ahí está la firma, ¿quién lo Contralor firma? General de la República, dice Ramiro Mendoza Zúñiga. Pero eso que es controlador, que eso que es una figura... Como que él recibe esta ley, pasa a ser como una ley orgánica y es publicado en el Diario Oficial de Chile. Le llaman contralor, ¿no? Le llaman Contralor. Contralor vale, General. eso en España no existe, ¿no? Claro. Y aquí dice al no, señor no. Ministro de Salud, que sea él se lo envía al Ministro de Salud. Claro, por lo tanto, jurídicamente está todo muy, muy, muy bien diseñado. Claro, y ahí todas las firmas, timbres, Ministerio de Hacienda recibido, Contralor General toma razón, 7 de febrero del 2013, todo. Pero a ver, suba arriba, mira lo que pone arriba, suba arriba, mira lo que pone ahí. Reconocimiento al naturismo y regula la naturopatía como profesión auxiliar de la salud. De la salud, no de medicina. Está muy bien, este documento es histórico. Sí, y acá aparte de los timbres, Manuel, al final sale con ahí. todo, mira, toma razón con alcance. Ahí sale un timbre, retirado sin tramitar, sale todo. No, y aparte te lo pone según la facultad de que le confiere la Constitución de la República. Sí. O sea, que no firma porque sí recojo esto, sino según el artículo de la República de Chile, la Constitución, el artículo 32, número 6 de la Constitución. Sí, esto yo lo recibí, Manuel, porque yo también participé indirectamente a través de don Jaime Sepúlveda. Entonces, estos documentos oficiales me llegaron a mí. Por ejemplo, aquí cada hoja, fíjate, cada hoja le pegan como una firma bien pequeña, que sea cada hoja siendo con un visto bueno como eso. Y acá al final... Está bien, ahí viene todo el artículo y abajo viene firmado por el presidente de la República, ¿no? Exactamente. Y acá al final, ahí sale... Tiene que venir. Yo tengo aquí un documento que no tengo tanto. ¿Transitorio? Sí, al final. Mira, aquí está, presidente Sebastián Piñera Echenique, presidente de la República. Y después el ministro de Salud, que también lo firma, ¿lo ves? Jaime Mañalich, en ese momento. Y esto es importantísimo, Jocelyn, ¿de acuerdo? Entonces ahí, como tú dices, Manuel, está todo dentro con reconocimiento, todo, y además perfectamente el espíritu recoge nuestra idea, estos los matices que hemos comentado durante estos debates que hemos tenido, estos los matices semánticos, el tema, lo demás el espíritu lo recoge, además seguir avanzando. Sí, es impresionante, Manuel, que como tú dices, a nivel latinoamericano y la cantidad de firmas, timbres, folios, y está todo ya. Y aparte según la facultad de la Constitución, que esto es interesantísimo, ¿de acuerdo? Que no es el simple, ¿verdad, María José, funcionario que le pone un sello de registro, que no? Claro. No. Y llama la atención, dice, retirado sin tramitar. Y mira, siempre me llama la atención sin trámite. Sí, pero mira, oye, o sea que eso es interesante y bueno, yo creo que el espíritu estamos de acuerdo y que sirva de marco de referencia también estamos de acuerdo. Yo como conclusión de este panel profesional, ¿no? Sí. Barbaridad. Y bueno, invitamos a todas las asociaciones, ¿cierto? En cada país que quieran, que estén en proceso de regulación. De hecho, me escribía el doctor Rondón, él no pudo asistir hoy día, pero me escribió que ellos están en proceso de regulación allá en Venezuela. Entonces, me decía que estaba muy interesado en esto, yo le envié el decreto también para que lo pudiera revisar, iba a estar atento al conversatorio, así que va ayudando para los otros países, también en Argentina, que se está ahí trabajando, entonces, así nos vamos apoyando entre los países, porque esa es la idea de este foro, que en el fondo es conversar. Claro, y además, Jocelyn, es súper importante lo que tú dices, porque los patrones referenciales, yo me acuerdo que me pidieron la opinión, Manuel, ¿qué patrón referencial íbamos a tener? Yo estaba sacando mi segundo magíster por la FUNIVER, en la Universidad de León. Y ahí con Sandro Bustamante, la Facultad de Medicina, llegamos a un razonamiento de poder hacer un estudio de qué países están más avanzados. Y nos quedamos solamente con Estados Unidos, Alemania e India. Entonces, con esos tres luces, tratamos de hacer aportes colaborativos con mucha gente más. Que sea, nosotros era un granito de arena de toda la gente que estaba cooperando nomás. Y ahí, Jaime Sepúlveda, como dice Argentina, copiaron lo mejor y lo trataron de adaptar a nuestra realidad junto con el proceso del colegio. Y ahí, gracias a Dios, se logró con mucho esfuerzo, Manuel. Mucho esfuerzo. Se abrió camino, abrimos camino. Sí. Es importante para que otros sigan andando. Entonces, agradecemos a todos acá los presentes e invitamos a todos a asociarse, como hablábamos, a tener este trabajo en equipo, colaborativo. Y bueno, como ya decíamos, este es un lugar para poder conversar de esto y también un lugar
para poder ir aprendiendo de las experiencias. Entonces, si necesitan ayuda, aquí está el Foro Hispanoamericano para poder apoyarnos. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.